Ya fue presidente de la Cámara de Diputados en el pasado. Ya todos han sido Meche Cabanillas, Velázquez Quezquén, Lucho Alba Castro, en fin, el que queda de los pesos pesados importantes y que no está vinculado a casos de corrupción es Mulder, ¿no? Él debería ser el candidato a mi modo de ver, pero claro, parecería que va a ser José Vargas, que es de otra generación, ¿no? Sí, pues no, y el que están promocionando y ya ha tenido un ascenso, ha subido en ascensor en los últimos años. Así no es alguien que... Así es. Bueno, en fin, una última pregunta, congresista doctor Andrés García Belaúnde, que tiene que ver con esta delegación de facultades que le han dado al Ejecutivo para legislar en materias vinculadas al tema de tráfico de drogas, terrorismo, a la adecuación del fuero militar policial a lo del Tribunal Constitucional, el empleo de la fuerza, etcétera, etcétera. Yo tengo aquí el proyecto de ley que es la solicitud del Ejecutivo para estas facultades. Y hay algo que es bien interesante y que sería bueno analizar y recoger su opinión. Resulta que entre el pedido del Ejecutivo y lo que la Comisión de Justicia presenta al debate en el Pleno y finalmente es aprobado, hay una diferencia sustancial. Incorporan un punto. ¿Cuál es el punto que incorporan? Normas procesales y penitenciarias relacionadas exclusivamente al personal militar policial que han sido condenados o procesados por delitos que implican violaciones de derechos humanos. Esto en medio de una campaña abierta, fuerte y sistemática de un sector de militares, del propio ministro Rafael Rey, para liberar de culpa en buena medida a gente que abiertamente cometió violaciones a derechos humanos. ¿Cómo se explica que, si es que no lo pide el Ejecutivo, voluntariosamente, ya el Congreso, que desde mi punto de vista abdica darle facultades en estos temas, incorpora este punto? Y por supuesto que entiendo que quien ha promovido eso dentro de la comisión es el señor Sousa. Mire, nosotros hemos sido gobierno como Acción Popular y en el gobierno hemos usado las facultades delegadas en varias ocasiones, de tal manera que yo no estoy en contra de las facultades delegadas de ninguna manera, porque hemos sido gobierno y sé lo que significa apoyar por ejemplo, promulgar un código. Un código, el código civil, el código penal, algún tipo de código o de leyes complejas. Es muy complicado sacarla a través del Congreso de la República, porque en un debate donde 120 opinan, hay muchas cosas que se pueden cambiar, inclusive pueden entrar y se pueden aprobar artículos que al final resultan contradictorios. Yo entiendo que la norma tiene que tener cierta estructura y cierta coherencia de principio a fin. Entonces, por lo tanto, yo estoy en principio de acuerdo en delegar facultades, pero este gobierno se ha pasado, porque se le delegó facultades para el tema del adecuamiento de la legislación en torno al TLC con los Estados Unidos, y sacó 102 decretos legislativos. Y los problemas que generó eso, ¿no? Y problemas gravísimos, 10 decretos vinculados al tema de la selva, que crearon uno de ellos, o dos, el problema con Bagua. Y se les advirtió y se les dijo. Y finalmente sacaron la ley del notariado, que nada tiene que ver con los Estados Unidos. Sí. O sea, yo creo que el gobierno se ha excedido. Por eso es que este tema es un tema complejo. Yo entiendo que es muy difícil en un tema tan controversial y tan especializado como este, hacerlo dentro del Congreso, porque, insisto, pueden salir cosas incoherentes después. Pero sí me preocupa que se haya introducido esto, que yo mismo no era consciente de eso, pensé que el proyecto era diferente, haberlo introducido, pero finalmente hay que estar muy vigilantes a ver lo que pasa. Yo entiendo que el hecho de liberar a Lori Berenson ha causado malestar en muchos sectores de la sociedad, porque dicen a los terroristas sí y a los militares no, y se les pone al mismo nivel. Es cierto que eso ha causado un gran malestar, y es cierto que la Fuerza Armada ha sido muy golpeada y está muy desmoralizada el día de hoy, es cierto eso, pero de allí a tratar de a los personajes conocidos como Salazar Roe, esas personas que han estado y que han sido parte del entorno de Montesinismo, tratar de mejorarlas o de liberarlas o de darle beneficios penitenciarios sin ningún tipo de razón válida, sí es algo que hay que preocupa y hay que vigilar de cerca. Muy bien, congresista Víctor Andrés García Belaúnde, como siempre un gusto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.